hay un solo objetivo en el yoga de las obras, es el divino, que todo en el ser humano es una obra. Por tanto, podríamos decir que existen las obras del conocimiento, las obras del amor y las obras de la voluntad en la vida. Es decir, las obras de la vida cotidiana, las obras que pueden ser profesionales, que pueden ser artísticas, que pueden ser... No debemos buscar el conocimiento para nuestra satisfacción intelectual, menos todavía acercarnos al yoga y descubrir las verdades espirituales por la mera satisfacción intelectual, porque la obtendremos seguramente, pero no obtendremos la verdad viva, la verdad transformadora, la verdad luminosa que está escondida en una formulación intelectual. Buenos días, bienvenidos. Comenzamos nuestro tercer día de retiro, de curso retiro, en el que seguro que estamos aprendiendo algo, o pretendemos aprender algo, no para mayor beneficio o ensanchamiento de nuestro intelecto, sino para descubrir las verdades que todavía se nos ocultan o profundizar en ellas y que ese conocimiento sea transformador. Venimos hablando en este curso de retiro del Karma Yoga, que es el yoga de la acción. Ayer por la tarde, o en estas sesiones anteriores hemos hablado de la dificultad del Karma Yoga y algunas de vuestras preguntas incidían precisamente en eso. Cómo realizar la obra, cómo proceder para que esta obra sea una obra de ofrenda al divino y para que sea realizada de manera adecuada. Decíamos que el yoga de las obras requiere de una conexión entre lo interior y lo exterior. Es, a mi entender, el yoga más difícil porque precisamente requiere de esta conexión. Cuando estamos en el yoga del conocimiento podemos estar con nosotros mismos, sin acción en el exterior, descubriéndonos en nuestro interior, proyectándonos hacia arriba, y aunque el conocimiento que obvia la vida no es un conocimiento perfecto, sí que nos permite adentrarnos en el conocimiento y elevar nuestra conciencia, aunque no actuemos en la vida. Y con el Bhakti Yoga, el yoga del amor, pasa lo mismo. Utilizamos nuestras facultades afectivas, emocionales, el poder del amor para unirnos con el divino, y esto podemos hacerlo, aunque no sea completo el Bhakti Yoga, sin interactuar con la vida. Pero el Karma Yoga, el yoga de la acción, de la obra, no se puede realizar así. Es estrictamente una necesidad de actuar a través de las obras en la vida, de la voluntad en la vida. Y esto requiere que nuestra conciencia atienda a lo exterior, se concentre en algo exterior. Cuando conducimos, cuando trabajamos en una máquina, cuando incluso, si nuestra obra y acción es mental, nos concentramos sobre alguna idea, hay una exteriorización de nuestra conciencia. Y ahí es fácil perder la conexión con el interior. De tal manera que muchas veces habremos comprobado que en un estado de recogimiento somos capaces de interiorizarnos, y cuando salimos de ese estado y cruzamos la puerta y estamos en la calle, parece que todo se desvanece y se pierde. Precisamente porque no es fácil establecer esta relación entre la conciencia interior y la exterior. Hay una ruptura. Esto sucede lo mismo con nuestra conciencia más elevada, que sucumbe ante un deseo. Podemos estar con la cabeza en el cielo y con los pies en el barro, chapoteando en el barro.
Y esto nos pasa a veces. Ahí está ruptura en nuestro ser. Hablábamos también ayer de que hay un solo objetivo en el yoga de las obras. Es el divino. Porque no hay existencia alguna. No hay formación en el universo que no sea una formación y una existencia del divino, que no sea una expresión del divino. Y por tanto, podríamos tener objetivos intermedios, evidentemente, pero cuando nuestra mente se universaliza, cuando nuestro ser empieza a comprender la verdad de la existencia, ve que todo lo que existe es su expresión o está para expresarlo. Requiere, por tanto, percibir la presencia del divino en todas las existencias. Y la presencia del divino, por tanto, en nosotros mismos. Porque para percibir la existencia del divino en todas las existencias se requiere el sentido de la unidad. Es decir, la realidad una omnipresente. Pero si no podemos percibir esa realidad una, esa divinidad en nosotros mismos, difícilmente podremos percibir esa realidad en todos los demás y en todas las formas de existencia. El universo entero, esto lo digo mucho, y me parece extraordinariamente bellísimo. El universo entero es el campo de manifestación de la divinidad. El universo entero tiene el único objetivo de manifestar la divinidad porque la divinidad es su origen y su constituyente. No hay nada en el universo que no sea una formación de la energía de esa conciencia suprema, de la energía del divino. Por tanto, comprendemos esto y lo vemos en todas las formas de existencia y lo vemos en nosotros mismos. A veces podemos verlo en las formas de existencia primero, con una visión cósmica y universal, y después, como consecuencia, percibirlo también en nosotros. O puede ser el proceso al revés, podemos percibirlo en un trabajo de interiorización en el que nos vamos descubriendo como esa esencia, como esa marca del divino en nosotros, y después, como proyección de este descubrimiento, nos damos cuenta de que efectivamente esta esencia está en todos los seres. Y decíamos que hay una experiencia radical en la que la conciencia humana puede proyectarse directamente a esa trascendencia y percibirla por encima del universo y sosteniéndolo. Formas que el ser humano tiene, posibilidades de autoconocimiento y de conocimiento de la divinidad en nosotros y en todo lo demás. Y el yoga de las obras requiere esta universalización de nuestra conciencia, porque el ser humano es parte de ese universo y parte de la voluntad divina de acción y de manifestación en ese universo. Este es el sentido del yoga de las obras, o uno de los sentidos. Pero creo que expresamos el primer día que todo en el ser humano es una obra. Por tanto, podríamos decir que existen las obras del conocimiento, las obras del amor y las obras, tal y como expresa Sri Aurobindo, por lo menos en la traducción de Kier, de la que yo extraje algunas cosas, las obras de la voluntad en la vida. Es decir, las obras de la vida cotidiana, las obras que pueden ser profesionales, que pueden ser artísticas, que pueden ser lo que fuera, ¿no? Entonces tenemos las obras del conocimiento. ¿Cómo utilizamos nuestra función mental para que sea y constituya el yoga de las obras? Bueno, primero tenemos que en el yoga de las obras hay un movimiento de ascenso y hay un movimiento de descenso.
un movimiento de ascenso de nuestra conciencia que quiere unirse a la divinidad a través de la acción, y un movimiento de respuesta y de descenso de esa divinidad a nosotros. Hay un objetivo que hemos expresado, la divinidad en todas sus formas, en todas sus obras, y esto lo tenemos siempre en cuenta. Hay un doble movimiento, el ascenso de nuestra conciencia, el ascenso de nuestro esfuerzo y la respuesta que siempre vamos a obtener, la percibamos o no, a nuestro esfuerzo, a nuestro trabajo, a nuestra ascensión o intento de ascensión de nuestra conciencia y de elevación y entrega de nuestras obras. Las obras del conocimiento estrictamente son las obras que nuestro intelecto puede realizar. Cuando estudiamos, cuando reflexionamos, cuando de una manera u otra estamos trabajando con la mente. La mente produce también su propia obra. El yoga de las obras, por tanto, no es sólo las obras de la acción en la vida externa, obras de la energía física, también obras de la energía mental, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta que, primero, cuando trabajemos con el intelecto, debemos despojarnos, como hemos establecido durante estos días, de toda pretensión personal, de toda satisfacción personal de nuestro intelecto. No podemos buscar el conocimiento, no debemos buscar el conocimiento para nuestra satisfacción intelectual. Menos todavía acercarnos al yoga y descubrir las verdades espirituales por la mera satisfacción intelectual, porque la obtendremos seguramente, pero no obtendremos la verdad viva, la verdad transformadora, la verdad luminosa que está escondida en una formulación intelectual. Es desde el alma, es desde una conciencia superior a la razón que busca esta satisfacción intelectual cuando esa verdad puede vibrar en nosotros. Por tanto, el conocimiento del intelecto tiene que ser un conocimiento de la verdad subyacente en todo lo que nuestro intelecto pueda percibir. No puede ser un conocimiento que se quede solo en la superficie de las cosas. No puede ser un conocimiento meramente filosófico, porque la filosofía no transforma la vida. Tiene que ser un conocimiento que llegue más allá de las apariencias o dentro de lo que aparece a nuestros sentidos, si nuestra reflexión racional pueda elaborar un conocimiento que vaya al núcleo de las cosas. Si nuestro trabajo intelectual es el trabajo del arte, tenemos que tratar de expresar el reflejo de la divinidad a través del arte. Mirando todo esto antes de entrar en la sala, un ejemplo que podría valernos, parece que se va a iniciar el proceso de canonización de Gaudí, el arquitecto de la Sagrada Familia. Yo no sé si Gaudí era un ser muy espiritual o no, no sé cuánto ego intervino en la proyección o la programación y el inicio de la Sagrada Familia, no lo sé. Que la Iglesia quiera canonizarlo no siempre indica que realmente hay una santidad en la persona que es aspirante a canonizar. Pero al margen de eso, podríamos ver en la Sagrada Familia una intención clarísima de elevación de conciencia, de sutilización de formas. Podríamos ver en la Sagrada Familia una intención de que la obra de la tierra se proyecta hacia el cielo. Cuando vemos esas agujas
Yo por dentro no la he visto, solo he visto alguna vez que hemos estado en Barcelona por fuera y alguna fotografía. Pero si lo miramos, hubo intención en el arquitecto de proyectar sobre su obra algo de su percepción espiritual y divina a través de la obra. El yogui, a través de la creación del arte, funciona así. El yogui, el pintor, el ser espiritual que pinta un árbol, trata de expresar el alma profunda del árbol, o de la piedra, o del paisaje, o del ser humano, o el arquitecto, o el escultor. Esta es la intención con que un yogui o un ser espiritual utiliza su mente, su poder creador, el poder creador de su mente, para expresar divinidad en todo lo que creativamente llega a expresar. Porque para un ser espiritual, como hemos expresado, solo hay un motivo, solo hay una realidad patente o subyacente en todas las existencias, y el artista trata de expresar de forma patente lo que inicialmente es subyacente para la visión de las demás personas. Ejemplos de cómo se puede utilizar el yoga del conocimiento en las obras, o el yoga de las obras en el conocimiento. Después, esto ya es una reflexión muy personal que os he dicho en más de una ocasión. Esta universalización de la consciencia nuestra llega a comprender que todo lo que el ser humano inventa, todo el conocimiento humano científico y material, en realidad es un conocimiento preestablecido. No hay nada que el ser humano cree desde cero. El ser humano descubre. Cuando el ser humano utiliza la piedra para la arquitectura, para la construcción, cuando el ser humano descubre la combinación de dos elementos que dan una nueva realidad, lo único que está descubriendo es unas cualidades de estos elementos físicos y químicos que ya estaban en el elemento. Descubre lo que ya existía y descubre sus posibilidades de combinación, pero incluso esas posibilidades de combinación ya estaban establecidas. Por tanto, podríamos decir desde este punto de vista que todo conocimiento es divino. Es decir, tiene un origen de un conocimiento supremo que ha establecido todas las formas de existencia, que se ha expresado en todas las formas de existencia y que efectivamente ha dictado las cualidades de cada elemento y todas las posibilidades de combinación casi infinita de los elementos que existen, pero esto ya es algo establecido. No es un conocimiento del divino, pero es un conocimiento que el ser humano adquiere porque ha habido un conocimiento supremo que ha creado elementos con determinadas cualidades y posibilidades de combinación y de interacción de esos elementos a través de sus cualidades. Esto también es una universalización de la consciencia. Después, el uso que cada ser humano o que los humanos damos a todas estas posibilidades es otra cuestión. Pero esto es interesante. Todo conocimiento humano es preestablecido. El ser humano puede crear vida partiendo de la vida. No puede crear vida partiendo de la nada. Esta es una diferencia fundamental. Porque efectivamente puede clonar, puede una célula madre, etcétera, pero
La diferencia es radical. Por tanto, este conocimiento, las obras del conocimiento, tienen, como todas las demás obras, un único objetivo y destinatario.